en la ciudad de Krestov, un lugar que lucía una fachada de calma pero escondía cicatrices profundas de prejuicio. Ayasha caminaba por el parque, perdida en sus pensamientos. El aire fresco de la mañana parecía prometer un día tranquilo, pero esa paz se rompería pronto. Ayasha, una joven de piel oscura y mirada llena de esperanza, no imaginaba que su rutina se convertiría en un evento que desafiaría las raíces mismas de la justicia. Un oficial de policía, un hombre de rostro severo y ojos gélidos, la observó desde lejos. Su mirada cargada de prejuicios se clavó en ella como un juicio anticipado. Sin razones aparentes, se acercó con paso firme y una voz cargada de autoridad. «Detente ahí mismo», ordenó, sin miramientos. Ayasha, desconcertada pero obediente, se detuvo. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras el oficial continuaba. «¿Dónde escondiste lo que robaste?», dijo él, señalando una bolsa inexistente. La acusación golpeó a Ayasha como una bofetada. Intentó hablar, explicar su inocencia, pero el policía no escuchaba. Sus palabras estaban impregnadas de poder y prejuicio, y cada intento de Ayasha por defenderse era cortado de raíz. La gente comenzó a detenerse a observar, formando un círculo alrededor. Algunos cuchicheaban, otros simplemente miraban con indiferencia. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Ayasha, no de culpa, sino de impotencia. Sentía cómo su color de piel la condenaba antes de cualquier prueba. Cuando el oficial agarró su brazo bruscamente, la joven contuvo un grito de dolor, pero su cuerpo tembló ante la fuerza con la que él la sujetó. Antes de que el policía pudiera arrastrarla más lejos, una voz resonó en el aire, profunda y cargada de autoridad. «Suficiente». Ayasha giró la cabeza y, entre la multitud, apareció un hombre alto, de rostro duro y porte imponente. Era su padre. Vestía un traje oscuro, y sus ojos brillaban con una furia contenida. «Suelta a mi hija ahora mismo», dijo, su voz tan firme que el policía, sorprendido, dejó de apretar el brazo de Ayasha. El oficial vaciló, pero intentó mantener su posición. «Señor, esto no es asunto suyo», respondió con inseguridad. El hombre dio un paso adelante y sacó una identificación de alto rango de su bolsillo. La multitud murmuró con asombro. «Es asunto mío. Ella es mi hija», afirmó, cada palabra cayendo como una sentencia. El rostro del policía se descompuso al instante. Soltó a Ayasha y retrocedió un paso, su postura de autoridad tambaleándose. Los murmullos entre la multitud aumentaron. El padre de Ayasha, sin apartar la mirada del hombre, habló con una calma que era más intimidante que un grito. «Has abusado de tu poder, y no voy a permitir que esto quede impune. Tu uniforme no te da derecho a humillar a nadie, mucho menos a mi hija». La multitud, antes indiferente, comenzó a cambiar de tono. Sus miradas, que al principio se dirigían con sospecha hacia Ayasha, ahora se posaban sobre el policía como un tribunal improvisado. La tensión en el aire era palpable, cada respiración pesada. «Esto no es solo un error, oficial. Es un acto de prejuicio que tiene consecuencias», continuó el padre de Ayasha, su voz resonando en el silencio. El oficial intentó balbucear una excusa, pero su voz se apagó ante la firmeza del hombre. La figura del padre de Ayasha, con su autoridad natural y su indignación palpable,
dominaba el momento. Ayasa lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio. El hombre finalmente se giró hacia Ayasa y, con suavidad, tomó su mano. «Vamos, hija», dijo, con un gesto que hablaba de protección y fortaleza. Mientras se alejaban, los murmullos de la multitud los seguían. Para Ayasa, ese momento no marcaba el final de un incidente, sino el comienzo de una lucha más grande, una batalla por la justicia y la dignidad que sabía que apenas empezaba. Su padre finalmente giró hacia ella, sus ojos oscuros suavizándose mientras se encontraban con los de Ayasa. Había en su mirada una mezcla de tristeza, furia contenida y un amor inquebrantable que prometía protegerla contra todo. «Ahora todo estará bien», dijo, su voz grave pero cargada de una ternura que ella no escuchaba desde hacía mucho tiempo. Era más que una simple frase. Era una promesa que perforaba el caos del momento. Ayasa abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera articular palabra, su padre volvió su atención al policía, que ahora estaba visiblemente incómodo. «Tendrás que rendir cuentas por esto», afirmó con una frialdad cortante, como si cada palabra fuera un martillo que sellara un destino inevitable. El policía, comprendiendo finalmente la gravedad de la situación, bajó la cabeza en un gesto de sumisión, incapaz de enfrentar la mirada penetrante de aquel hombre. Su silencio hablaba más fuerte que cualquier disculpa que pudiera ofrecer. El padre de Ayasa no apartó la vista, asegurándose de que el mensaje había sido recibido. Permaneció firme, con una calma tensa que casi parecía aplastante. Finalmente, con un simple gesto de mano, indicó a Ayasa que lo siguiera. Mientras se alejaban de la multitud, que ahora murmuraba con curiosidad y asombro, Ayasa sintió que cada paso que daba era una declaración. Sabía que esto no terminaría aquí. La injusticia que había vivido no se borraría fácilmente, y aquel policía no sería la última barrera en su lucha. Caminando al lado de su padre, sintió cómo él apretaba su mano con fuerza, un gesto que decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. Era un recordatorio silencioso de que, aunque la batalla apenas comenzaba, no estaba sola. Los días que siguieron fueron un torbellino de reuniones y llamadas telefónicas. El padre de Ayasa, imbuido de una determinación feroz, no descansó. Movilizó contactos, presionó a las autoridades competentes y se aseguró de que el caso no quedara enterrado en el olvido. Ayasa, por su parte, se mantuvo inicialmente al margen, todavía asimilando lo ocurrido. Sin embargo, la historia no tardó en captar la atención de los medios locales. Lo que comenzó como un incidente de racismo aparentemente aislado, se transformó en un escándalo público de interés nacional. El rostro de Ayasa apareció en todos los titulares. Algunos la describieron como una víctima valiente, mientras otros intentaron desacreditarla con insinuaciones maliciosas. A pesar de las críticas, Ayasa permaneció firme. Con el apoyo inquebrantable de su padre, enfrentó cada desafío con dignidad. Ambos sabían que esta lucha no era solo para ellos. Era por todas las personas que habían sufrido en silencio, por aquellos cuya voz nunca había sido escuchada. La ciudad de Crested, conocida por su fachada de aparente paz, se vio sacudida hasta sus cimientos. Protestas surgieron en las calles, con personas de todas las edades y razas exigiendo justicia. La suspensión del policía fue un pequeño paso, pero tanto Ayasa como su padre sabían que no era suficiente. «Esto no se trata de un hombre», le dijo su padre una noche mientras repasaban estrategias.
Se trata de un sistema entero que necesita cambiar. En medio de la tormenta, Ayasa descubrió en sí misma una fuerza que desconocía. Participó en marchas, habló en reuniones comunitarias y dio entrevistas a los medios. Su voz, llena de pasión y verdad, resonó con fuerza en aquellos que la escuchaban. A cada paso, su padre estaba allí, un pilar de apoyo constante. Las batallas más difíciles son las que más valen la pena, le decía cuando el cansancio parecía abrumarla. Sin embargo, el peso de la lucha era inmenso. Las amenazas anónimas comenzaron a llegar. Cartas llenas de odio y advertencias veladas buscaron intimidarlos, pero ninguno de los dos cedió. «El miedo no nos detendrá», declaró su padre una noche, quemando una de las cartas en el fuego como símbolo de su resistencia. Finalmente, llegó el día del juicio. El tribunal estaba rodeado de manifestantes y periodistas. Ayasa, junto a su padre, caminó con la cabeza en alto, sabiendo que aquel momento definiría no solo su vida, sino también el futuro de muchos otros. En la sala, el juez escuchó atentamente cada argumento. Las palabras de Ayasa, llenas de verdad y emoción, hicieron eco en las paredes del recinto. Cuando el veredicto llegó, el silencio fue absoluto. El policía fue declarado culpable de abuso de poder y discriminación racial. Ayasa sintió una oleada de alivio y justicia, pero también sabía que esta era solo una pequeña victoria en una guerra mucho más grande. Mientras su padre la abrazaba con fuerza, ella permitió que las lágrimas corrieran por su rostro, un testimonio silencioso de todo lo que habían soportado para llegar allí. Su padre finalmente giró hacia ella, sus ojos oscuros suavizándose mientras se encontraban con los de Ayasa. Había en su mirada una mezcla de tristeza, furia contenida y un amor inquebrantable que prometía protegerla contra todo. «Ahora todo estará bien», dijo, su voz grave pero cargada de una ternura que ella no escuchaba desde hacía mucho tiempo. Era más que una simple frase. Era una promesa que perforaba el caos del momento. Ayasa abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera articular palabra, su padre volvió su atención al policía, que ahora estaba visiblemente incómodo. «Tendrás que rendir cuentas por esto», afirmó con una frialdad cortante, como si cada palabra fuera un martillo que sellara un destino inevitable. El policía, comprendiendo finalmente la gravedad de la situación, bajó la cabeza en un gesto de sumisión, incapaz de enfrentar la mirada penetrante de aquel hombre. Su silencio hablaba más fuerte que cualquier disculpa que pudiera ofrecer. El padre de Ayasa no apartó la vista, asegurándose de que el mensaje había sido recibido. Permaneció firme, con una calma tensa que casi parecía aplastante. Finalmente, con un simple gesto de mano, indicó a Ayasa que lo siguiera. Mientras se alejaban de la multitud, que ahora murmuraba con curiosidad y asombro, Ayasa sintió que cada paso que daba era una declaración. Sabía que esto no terminaría aquí. La injusticia que había vivido no se borraría fácilmente. Y aquel policía no sería la última barrera en su lucha. Caminando al lado de su padre, sintió como él apretaba su mano con fuerza. Un gesto que decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. Era un recordatorio silencioso de que, aunque la batalla apenas comenzaba, no estaba sola. Los días que siguieron fueron un torbellino de reuniones y llamadas telefónicas. El padre de Ayasa, imbuido de una determinación feroz, no descansó. Movilizó contactos, presionó a las autoridades competentes y se aseguró de que el caso no quedara enterrado en el olvido. Ayasa, por su parte, se mantuvo inicialmente al margen, todavía asimilando lo ocurrido. Sin embargo,
La historia no tardó en captar la atención de los medios locales. Lo que comenzó como un incidente de racismo aparentemente aislado, se transformó en un escándalo público de interés nacional. El rostro de Ayesha apareció en todos los titulares. Algunos la describieron como una víctima valiente, mientras otros intentaron desacreditarla con insinuaciones maliciosas. A pesar de las críticas, Ayesha permaneció firme. Con el apoyo inquebrantable de su padre, enfrentó cada desafío con dignidad. Ambos sabían que esta lucha no era solo para ellos. Era por todas las personas que habían sufrido en silencio, por aquellos cuya voz nunca había sido escuchada. La ciudad de Crested, conocida por su fachada de aparente paz, se vio sacudida hasta sus cimientos. Protestas surgieron en las calles, con personas de todas las edades y razas exigiendo justicia. La suspensión del policía fue un pequeño paso, pero tanto Ayesha como su padre sabían que no era suficiente. «Esto no se trata de un hombre», le dijo su padre una noche mientras repasaban estrategias. «Se trata de un sistema entero que necesita cambiar». En medio de la tormenta, Ayesha descubrió en sí misma una fuerza que desconocía. Participó en marchas, habló en reuniones comunitarias y dio entrevistas a los medios. Su voz, llena de pasión y verdad, resonó con fuerza en aquellos que la escuchaban. A cada paso, su padre estaba allí, un pilar de apoyo constante. «Las batallas más difíciles son las que más valen la pena», le decía cuando el cansancio parecía abrumarla. Sin embargo, el peso de la lucha era inmenso. Las amenazas anónimas comenzaron a llegar. Cartas llenas de odio y advertencias veladas buscaron intimidarlos, pero ninguno de los dos cedió. «El miedo no nos detendrá», declaró su padre una noche, quemando una de las cartas en el fuego como símbolo de su resistencia. Finalmente, llegó el día del juicio. El tribunal estaba rodeado de manifestantes y periodistas. Ayesha, junto a su padre, caminó con la cabeza en alto, sabiendo que aquel momento definiría no solo su vida, sino también el futuro de muchos otros. En la sala, el juez escuchó atentamente cada argumento. Las palabras de Ayesha, llenas de verdad y emoción, hicieron eco en las paredes del recinto. Cuando el veredicto llegó, el silencio fue absoluto. El policía fue declarado culpable de abuso de poder y discriminación racial. Ayesha sintió una oleada de alivio y justicia, pero también sabía que esta era solo una pequeña victoria en una guerra mucho más grande. Mientras su padre la abrazaba con fuerza, ella permitió que las lágrimas corrieran por su rostro. Un testimonio silencioso de todo lo que habían soportado para llegar allí. Ese día, algo cambió en Crested. Las reformas comenzaron a surgir, y la lucha de Ayesha inspiró a muchos a alzar su voz contra la injusticia. Ella sabía que el camino adelante sería largo y lleno de desafíos, pero también sabía que juntos, ella y su padre enfrentarían cualquier adversidad, luchando no solo por ellos, sino por un mundo más justo para todos. Era una cuestión de dignidad, un clamor por los derechos humanos que resonaba en cada rincón de la conciencia de Ayesha. Mientras el caso avanzaba lentamente, arrastrado por investigaciones interminables y declaraciones de testigos, Ayesha comprendió que esta batalla no se ganaría solo en los tribunales o en las portadas de los periódicos. El cambio verdadero debía surgir desde el corazón de la sociedad, arraigado en la igualdad y el respeto mutuo. Ella soñaba con un mundo en el que las futuras generaciones no conocieran la vergüenza de ser juzgadas por el color de su piel. Era un sueño tan vasto como su determinación. Su padre,
siempre a su lado. Observaba con una mezcla de orgullo y preocupación mientras el impacto de Ayesha crecía, transformándola en un faro de esperanza para muchos, pero también en un blanco para otros. Él sabía que no todos estaban listos para recibir el mensaje que ella cargaba, y eso podría atraer consecuencias peligrosas. A pesar de ello, Ayesha permanecía firme. Para ella, retroceder no era una opción. Conforme el caso escalaba, captando la atención de los medios nacionales, figuras influyentes de todo el país se pronunciaban en su apoyo. Lo que comenzó como un incidente aislado, se transformó en un símbolo de la lucha contra el racismo institucionalizado. El policía acusado, mientras tanto, vio su vida desmoronarse. Las investigaciones lo rodearon como un cerco apretado, y cada rincón de su pasado fue examinado minuciosamente en busca de otros actos de abuso. El respaldo que alguna vez tuvo entre sus colegas comenzó a desvanecerse, mientras la presión pública crecía imparable. En la ciudad, las opiniones se dividieron. Algunos seguían defendiendo al oficial, insistiendo en que solo cumplía con su deber, mientras otros exigían su castigo ejemplar. Ayesha y su padre observaban todo con atención, pero se negaban a distraerse con las polémicas. Sabían que la verdadera lucha no se ganaba en las redes sociales ni en las conversaciones de cafetería, sino con persistencia y justicia. Conforme los días se convirtieron en semanas, la atención pública sobre ellos creció, trayendo consigo cartas anónimas llenas de odio y amenazas explícitas. Su padre, siempre vigilante, reforzó las medidas de seguridad, sin permitir que el miedo los paralizara. Cuanto más fuerte sea la resistencia, más cerca estaremos de algo significativo, le decía a Ayesha, un mantra que la ayudaba a mantenerse enfocada incluso cuando el peso de todo parecía insoportable. En momentos de soledad, Ayesha se permitía sentir el dolor y el agotamiento, pero también encontraba consuelo en las voces de apoyo que la rodeaban. Esas voces eran su fortaleza, y con cada paso que daba, sentía que no solo avanzaba por ella, sino por todos aquellos que habían sido silenciados por el miedo. Finalmente, llegó el día del juicio. La ciudad estaba envuelta en una atmósfera de expectación febril. Afuera del tribunal, manifestantes de ambos lados coreaban sus consignas, mientras las cámaras de los medios capturaban cada momento. Ayesha caminó hacia el tribunal junto a su padre, su rostro sereno pero decidido. En su interior, una mezcla de ansiedad y esperanza se debatía como un torbellino. Durante el juicio, los argumentos se lanzaron con intensidad. La defensa del policía intentó justificar sus acciones como cumplimiento del protocolo. Pero los fiscales, armados con el testimonio claro y contundente de Ayesha y otros testigos, dejaron al descubierto el prejuicio latente en cada una de sus decisiones. Cada palabra resonaba con un peso abrumador, y el silencio de la sala solo era interrumpido por respiraciones tensas. El juez, con rostro grave, escuchó atentamente. Sabía que su decisión tendría consecuencias mucho más allá de este caso. Mientras las deliberaciones llegaban a su fin, Ayesha sintió cómo la tensión se hacía casi insoportable. Su padre, siempre su ancla, le apretó la mano y le susurró: no importa lo que pase hoy, ya has cambiado el mundo, ya has hecho la diferencia. Cuando finalmente se anunció el veredicto, la sala quedó en un silencio absoluto. El policía fue declarado culpable de abuso de poder y discriminación racial. Una ola de alivio inundó a Ayesha
mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Su padre la abrazó con fuerza, y juntos lloraron, no solo por esta victoria, sino por todo lo que habían soportado para llegar hasta allí. Pero Ayasa sabía que esta era solo una victoria en una batalla más grande. Afuera del tribunal, mientras la multitud aclamaba el veredicto, ella levantó la vista hacia el horizonte, decidida. Sabía que el verdadero cambio no llegaría solo con este juicio, pero este era un paso crucial hacia un mundo más justo. El abrazo de su padre fue más que un gesto de consuelo. Fue un refugio, una manera silenciosa de decirle que, después de tanto dolor, habían llegado juntos a un lugar donde la justicia parecía, al menos por un instante, posible. Ayasa sintió las lágrimas correr por sus mejillas, no solo por la victoria que acababan de alcanzar, sino por cada día, cada noche de angustia y lucha que habían enfrentado para llegar allí. El peso de esa travesía se desmoronaba en su pecho, y en ese instante, abrazada por su padre, permitió que todo aquello la inundara. Crestod comenzó a transformarse lentamente, como si el eco del veredicto resonara en cada esquina de la ciudad. La condena del policía, que hasta ese momento había representado la impunidad y la indiferencia, marcó un antes y un después. Fue destituido, despojado de todos sus beneficios, y enfrentó no solo el escarnio público, sino también una acción civil que amenazaba con destruir lo poco que le quedaba. Pero para Ayasa y su padre, esta victoria era solo una chispa en un incendio que aún debía arder mucho más. Ambos sabían que su lucha no podía limitarse a ese tribunal. El trabajo verdadero comenzaba ahora, en las calles, en los hogares, en los corazones de una comunidad que durante mucho tiempo había normalizado el silencio. Juntos, impulsaron diálogos entre la policía y los ciudadanos, abrieron espacios para que otros compartieran sus historias, y lucharon por reformas que no solo cambiaran las leyes, sino también las mentalidades. Ayasa, inesperadamente, se convirtió en un rostro emblemático del movimiento por los derechos civiles. Su fuerza, su dignidad y su capacidad de mantenerse firme frente a las adversidades inspiraron a muchos, aunque también atrajeron críticas y amenazas. A pesar de las presiones y los reflectores, Ayasa nunca permitió que el reconocimiento la alejara de su propósito. Recordaba las palabras de su padre: esta lucha no es solo nuestra, es por aquellos que aún no tienen voz. Esa frase se convirtió en su mantra. Aunque el activismo la consumía, Ayasa comenzó a buscar un equilibrio. Pasaba tiempo con su padre, disfrutando de los pequeños momentos cotidianos que antes parecían inalcanzables. Cada tarde compartida con él, reforzaba el vínculo que se había forjado en el calor de la adversidad. Mientras tanto, la ciudad de Crestod ya no era la misma. Personas que antes miraban hacia otro lado comenzaron a alzar sus voces. Aquellos que habían permanecido en silencio ante las injusticias ahora se unían a las marchas, creando una sinfonía de resistencia y esperanza. Las conversaciones difíciles comenzaron a surgir en hogares, escuelas y oficinas. Ayasa, con su ejemplo, mostró que el cambio no solo era necesario, sino posible. El tiempo trajo consigo más desafíos. Las amenazas anónimas aumentaron, y la seguridad se convirtió en una prioridad para su familia. Su padre, siempre vigilante, se aseguraba de que Ayasa estuviera protegida, pero nunca permitió que el miedo los paralizara. Sabían que cada obstáculo era una prueba, un recordatorio de que estaban enfrentándose a un sistema que resistía el cambio. Finalmente, el caso de Ayasa trascendió las fronteras de Crestod.
Los medios nacionales comenzaron a cubrir su historia, y figuras influyentes del país expresaron su apoyo. Ayasa escribió un libro. Fue invitada a conferencias y recibió premios, pero siempre volvía a su comunidad, recordando sus raíces y las razones que la llevaron a comenzar esta lucha. En sus últimos años, Ayasa miró hacia atrás y vio el impacto de su historia. Inspiró a generaciones enteras a luchar por un mundo más justo, y se convirtió en un símbolo de resiliencia y esperanza. Aunque sabía que la batalla por la justicia nunca terminaría, también comprendía que nunca estaría sola. En cada paso, en cada palabra, en cada mirada de su padre, Ayasa encontró la fuerza para seguir adelante. Su historia, nacida de una injusticia, se convirtió en un legado de esperanza eterna.